En este momento vamos a continuar nuestro estudio del papado. En la lección anterior hicimos la pregunta: ¿cómo ganó tanto poder sobre la Iglesia el Papa de Roma? En los días de la Iglesia primitiva no hubo Papa, pero las iglesias madres sí guiaban a las iglesias pequeñas. Cuando el emperador Constantino dio la libertad de culto a la Iglesia, en el año 313 había 5 iglesias madres principales con mayor liderazgo. Dentro de poco eran 6 iglesias cuando Constantino hizo la ciudad de Constantinopla la nueva capital del Imperio Romano Oriental. Aunque estas iglesias tenían una autoridad mayor, ninguna iglesia madre dominaba o se gozaba de una autoridad máxima sobre las demás iglesias. Los obispos de estas iglesias madres eran llamados patriarcas, o también padres, o también papas. Pero el término papa no significa al principio cabeza de toda la iglesia. Por medio de 3 pasos, esto comenzó a cambiar. En el primer paso, el Imperio Romano Occidental declinó, dejando una falta de liderazgo en el oeste. En este momento de crisis, el obispo de la Iglesia de Roma, o como era llamado ya el Papa, se levantó salvando la ciudad de Roma. El Papa León salvó la ciudad de los hunos y después de los vándalos. El emperador del Oriente lo nombró obispo sobre todas las iglesias del oeste. Años después, Roma fue atacado por los lombardos. Cuando el gobierno y el ejército fallaron de nuevo por completo, el Papa Gregorio salvó la ciudad de Roma, esta vez tomando control del gobierno. Desde este momento en adelante, el Papa no solamente gobernaba sobre las iglesias del oeste, pero también sobre los territorios italianos de Roma. Vimos el segundo paso cuando el Islam se levantó, conquistando una gran parte de lo que era el Imperio Romano. 4 de las 6 iglesias madres se encontraron bajo el dominio del Islam. Solamente Constantinopla y Roma salieron libres. Pero Constantinopla vivía constantemente bajo la amenaza del Islam. El Islam abrió camino para que el Papa de Roma pudiera subir a ser la cabeza sobre todas las iglesias. Esto ocurrió por medio del tercer paso, el movimiento reformado de los monjes. Después del Papa Gregorio el Grande, el centro del cristianismo cambió más y más del Imperio Romano Oriental y la ciudad de Constantinopla al norte a Europa. Cuando el rey Carlos Martel paró a los musulmanes en la batalla de Tours, en Francia, mostró que el poder político y militar del mundo cristiano se había trasladado al norte de Roma y ya no estaba en Constantinopla como antes, que tenía que luchar constantemente ya para parar a los musulmanes. Y apenas sobrevivió. En este momento salió en Roma un documento que le ayudó al Papa a reclamar más dominio, no solamente sobre las iglesias, pero aún más también sobre los reyes de Europa. Este documento era llamado la Donación de Constantino
y salió en el siglo VIII. Desde el Papa Gregorio el Grande, los papas gobernaban sobre las iglesias y también los territorios de Roma. Como la Iglesia Madre del Oeste, el Papa tenía también mucha influencia sobre los reyes de Europa, pero no se gozaba de ninguna autoridad legal. En el VIII siglo apareció en Roma una carta con la firma del famoso emperador Constantino. Constantino que dio la libertad de culto a la Iglesia 500 años antes. Esa carta nombró al obispo de Roma gobernante sobre todo el Imperio Romano Occidental. Bueno, estamos sorprendidos al escuchar esto. Puede ser que el emperador Constantino, 500 años antes, aún antes de Gregorio el Grande, aún antes de León, Constantino en los días cuando se terminaron las persecuciones de la iglesia, de repente Constantino dio al obispo de Roma autoridad sobre todo el Imperio Romano Occidental. Estamos sorprendidos. De todos modos, el Papa utilizó la carta que apareció para reclamar autoridad sobre todos los reyes de Europa, reclamando ser el nuevo emperador con autoridad de Constantino, mandando a los reyes de Europa sujetarse bajo el papado. En realidad, la carta era falsa. El origen de la carta es desconocida. No sabemos qué persona lo hizo, pero llegó al Vaticano a las manos del Papa y el Papa lo utilizó con mucho afecto durante muchos años, engañando a Europa por 700 años. Recién en el año 1440, Laurencio Valla, famoso humanista de la época del Renacimiento, estudió la carta y descubrió y mostró que era falsa, fabricada en el siglo 800. En realidad, los grandes reyes de Europa ignoraban la carta, pero dio la apariencia de justicia en todo lo que el Papa reclamaba como autoridad sobre los reyes. El tercer paso es el movimiento reformado de los monjes. Y para que entenderlo, debemos revisar la situación de la Iglesia en Europa en la Edad Medieval y la corrupción que se levantó en gran manera en las iglesias, a veces aún en los monasterios. Los monjes misioneros de Europa fundaron iglesias y convirtieron a los bárbaros al norte al cristianismo. Pero las conversiones en muchos casos eran superficiales. De todos modos, la iglesia era la institución más rica de la sociedad, porque el diezmo no era voluntario, pero obligado por la ley, tenían que pagar el diezmo todos. Y las iglesias recibían también muchas ofrendas más de los que esperaban ganar el favor de Dios. Esto produjo mucha corrupción en la iglesia. Mucho dinero produjo mucho materialismo y avaricia. Por ejemplo, por causa de eso entró en la iglesia lo que llamamos hoy día la práctica de simonía. Simonía se refiere al hecho que todos tenían que pagar el diezmo al obispo o al arzobispo o al cura. Y los obispos ganaban mucho dinero por los ingresos. Y no solamente los diezmos, como acabo de mencionar, muchos daban más ofrendas, esperando ganar el placer de Dios y la aprobación de Dios. El arzobispo o el príncipe, que tenía la autoridad de nombrar al próximo obispo, a la muerte del obispo, vendían estos puestos a los que querían ocuparlos. Los obispos, que tenían poder de nombrar el nuevo obispo,
o los príncipes vieron. La nueva persona como obispo va a ganar mucho. Entonces debe pagar a mí una parte. Y pedían montos grandes por dar los puestos de la iglesia a los que querían ocuparlos. Y en la mayor parte esperando ocupar los puestos para la buena ganancia. Era necesario comprar el puesto para ocupar el puesto de un pastor o cura, obispo, arzobispo o lo que sea. Esto llamamos simonía y viene de Hechos capítulo 1, la historia de Simón el mago. Simón el mago, al ver el don del Espíritu Santo de hacer milagros en el apóstol Pedro, pidió a Pedro pagar y recibir este don. Bueno, el apóstol Pedro le reprendió y dijo, no es nada que se puede comprar. Y ahí creemos nosotros que no es correcto comprar los puestos de la iglesia. Esto produjo muchos pastores y obispos que tenían más interés en el dinero, más en el dinero que en la vida espiritual de la congregación. Otro problema, otra preocupación, la investidura laica. La investidura laica se refiere al hecho de que en muchos casos los príncipes y reyes demandaban el derecho de nombrar a los pastores y obispos en su territorio. La investidura se refiere a la entrega del obispado al nuevo obispo. Y la palabra laica se refiere al rey o al príncipe que no es obispo, que no es miembro de la iglesia, no es clero, pero es laico. Y los reyes y príncipes querían nombrar a los obispos para recibir el pago por la venta de los puestos de la iglesia y también para asegurarse de la lealtad del nuevo obispo. Al pasar los años, la iglesia misma no controlaba la selección de los líderes de la iglesia y muchos pastores y obispos eran más políticos, amigos del rey, más que líderes espirituales en la iglesia. Otro problema, la ignorancia y flojera de los obispos mismos, de los curas y los arzobispos. Por causa de la buena ganancia, pocos se preocupaban por pastorear o predicar. Y muchos, comprando el puesto nomás, eran ignorantes de la Biblia y de cosas espirituales, y no eran capaces de ministrar como pastores. Muchas iglesias apenas recibían la visita de su propio obispo, quien recibía el diezmo, pero no visitaba la iglesia, ni predicaba, ni cuidaba a los enfermos, y en cierto sentido no se preocupaba por nada menos del diezmo que la iglesia tenía que pagarle. Últimamente, el problema era el problema de inmoralidad sexual de parte de los líderes de la iglesia. Porque aunque no existía ninguna ley de la iglesia todavía, prohibiendo a los pastores casarse, muchas iglesias querían pastores solteros porque les parecía más santos. En estos días, los monjes parecían los más santos y los monjes decían siempre, el único tipo de vida que agrada a Dios es lo del soltero, dedicado 100% a Dios, no teniendo esposa, no casándose. Y los solteros fueron levantados en alto. Y no solamente las iglesias, pero también los príncipes y reyes y muchos más pedían siempre a los que querían ocupar los puestos de la iglesia ser solteros. Y esto resultó bastante mal. Resultó común que los obispos o pastores prometían para lograr ocupar el puesto no casarse. Pero no casados
tenían amantes. Oficialmente no tenían mujer, pero todo el pueblo sabía que sí, tenían mujer, o en muchos casos mujeres. Y esto arruinó la reputación de muchos de los líderes de la iglesia en gran parte de Europa, haciendo a muchos preocuparse por su iglesia. En esta mala situación entró un monasterio, el monasterio de Cluny, un monasterio que fue fundado en el año 910. El monasterio de Cluny fue fundado en Francia, en el centro de Francia, pero fue fundado, aprobado, no por el príncipe, tampoco por el rey de Francia, pero directamente por el Papa. La costumbre en ese momento, la costumbre común, era que los monjes, queriendo fundar un monasterio, pidieron permiso y ayuda del príncipe del territorio o a veces directamente del rey. Pero estos monjes, no queriendo mezclarse en las cosas políticas, queriendo ser más independientes de los reyes y los príncipes, queriendo independizarse, pidieron directamente al Papa en la Iglesia Madre a aprobar su ministerio. Y no solamente esto, formaron un monasterio internacional, porque también la costumbre en este momento es, cuando fundaron otro monasterio más, el nuevo monasterio, una vez que fue fundado, después de un tiempo, recibió su propio jefe, su propio abad, y se independizó del primer monasterio. Pero Cluny tomó otra estrategia y dijo, todos nuestros nuevos monasterios van a continuar bajo el abad del primer monasterio de Cluny, diciendo que todos nuestros monasterios deben seguir obedeciendo al jefe principal en el primer monasterio, que hizo del monasterio de Cluny un poder grande en Europa, porque fundaron monasterios en Francia y también en otros países. Y cuando Cluny quería levantar una nueva idea, una nueva meta, quería avanzar algo nuevo, podían hacer contacto con otros monasterios que estaban bajo Cluny y se juntaron todos a apoyar la cosa. El monasterio de Cluny, al pasar los años, culpó a los reyes y los príncipes por todos los problemas de la iglesia que acabamos de anotar. Dijeron que son los reyes y los príncipes que han traído la simonía, la investidura laica, la inmoralidad sexual, la avaricia y todo. Y determinaron tomar una nueva meta, la meta de independizar la iglesia de los reyes y príncipes y así purificar la iglesia de la corrupción. Como acabo de comentar, como un monasterio independiente del poder del gobierno de los príncipes y reyes, Cluny elogiaba la idea de liberar a las iglesias del poder de los gobernantes, diciendo, el príncipe no debe gobernar sobre la iglesia. La iglesia es una institución divina y tiene autoridad sobre el príncipe. Decían, el Papa de la Iglesia Madre en Roma debe gobernar sobre las iglesias. Aunque que era una autoridad que el Papa reclamaba antes del monasterio de Cluny, todavía el Papa no podía realizar en completo este deseo. La meta del monasterio de Cluny vemos en 3 pasos que querían realizar para purificar la iglesia. El primer paso era levantar al Papa como la autoridad máxima. Decían, si el rey o el príncipe no debe meterse en las cosas de la iglesia, entonces
¿quién va a estar a cargo de todo? Y lógicamente, contemplando la historia de la iglesia y recordando los reclamos del obispo Papa de Roma, decían, es el Papa de Roma que tiene la autoridad. Y es el Papa que debe manejar todo. Y todas las iglesias deben sujetarse al Papa de Roma. El segundo paso para realizar esa meta de purificar la iglesia, independizándola. La segunda meta era nombrar como Papa un hombre recto y reformador que concordaba con el plan de Cluny. Y últimamente, el tercer paso de la meta, por medio de levantar al Papa como autoridad máxima y por medio de tener un Papa reformador, reformar y purificar la iglesia por medio de este Papa. Los monjes comenzaron a realizar su meta por medio del Papa Gregorio VII, otro de los grandes en la historia del papado. Gregorio VII nació en 1025 en Roma. Nació de una familia noble. Gregorio fue educado en un monasterio romano que era amigo del monasterio de Cluny. Gregorio vio de primera mano íntimamente la corrupción en el Vaticano y se preocupó. En 1045 se hizo monje y como monje era amigo y consejero de varios papas que también eran amigos de Cluny. En 1073 el Papa Gregorio fue elegido como Papa y comenzó a ministrar en el Vaticano. Era un Papa muy querido. A la muerte del Papa anterior, toda la población de Roma demandó elegir a Gregorio como Papa. Las metas de Gregorio, como amigo de Cluny, son similares. Número 1. Quería que toda la iglesia se sujete al Papa, creyendo que el Papa, como otros papas habían dicho, es la autoridad máxima sobre la iglesia. Pero no solamente sobre la iglesia, también creía Gregorio que todo obispo debe ser aprobado por el Papa y el rey no debe meterse en las cosas de la iglesia. Quería, como los de Cluny, quería independizar la iglesia de los reyes y los príncipes. Más específicamente, ¿qué creía Gregorio en cuanto al papado? Creía específicamente que el Papa es el representante de Cristo aquí en la tierra, con toda autoridad sobre la iglesia, y no solamente sobre la iglesia, pero sobre todos los gobiernos. Dijo, el que no está en paz con el Papa no es salvo, porque el Papa es cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Claro, con este pensamiento, esta creencia, no estamos sorprendidos al escuchar que dentro de poco Gregorio chocó con los reyes de Europa, que no vieron al Papa como autoridad mayor que sus personas. Y el conflicto mayor ocurrió con el emperador Enrique IV, emperador del Santo Imperio Romano. El choque ocurrió en el año 1077. En este momento, el arzobispo de Milán, una ciudad en el Santo Imperio Romano al sur, este arzobispo falleció. El Santo Imperio Romano era un territorio grande, cubriendo el territorio de muchos países europeos. Es más conocido, de todos modos, el Santo Imperio Romano por la parte alemana, porque es la parte más grande de lo que era el Santo Imperio Romano. Pero el Santo Imperio Romano no era en total alemán. Cubrió muchos países que hablaban varios idiomas.
Los obispos del Santo Imperio Romano, a la muerte del arzobispo, nombraron al obispo Otón como el nuevo arzobispo. Eso es lo que el movimiento reformado de los monjes quería. El movimiento reformado de los monjes quería realizar, independizar la iglesia de los príncipes, nombrando sus propios líderes. La iglesia, manejando estas cosas, les parecía mejor para poder purificar la iglesia. Pero el emperador Enrique IV del Santo Imperio Romano no concordó con la elección de Otón y lo rechazó. El emperador Enrique IV entonces nombró al obispo Godofredo como el nuevo arzobispo. El rey Enrique IV quería mantener su autoridad tradicional de elegir los arzobispos en el Santo Imperio Romano y era consciente del movimiento reformado de los monjes, pero no quería perder ese poder. El Papa Gregorio, el VII, cuando lo vio, respondió y mandó al rey aceptar a Otón, y cuando el rey Enrique no obedeció, Gregorio dio permiso a los príncipes del Santo Imperio Romano levantarse y sacar al emperador Enrique del trono del Santo Imperio Romano. El poder espiritual de Gregorio, como papa, no le dio temor al emperador Enrique IV. Pero cuando los príncipes tomaron en serio esto y se rebelaron, se cambió la cosa en algo mucho más serio. Viendo la rebelión de sus príncipes, decidió ir a Roma y pedir perdón, esperando suavizar la cosa y tener la oportunidad quizás más tarde para hacer paz con los príncipes o quizás sujetarles. El Papa Gregorio escuchó del viaje del emperador Enrique y no quiso verlo. Entonces abandonó la ciudad de Roma y se fue a las montañas, a un pueblo pequeño en Canosta. Ahí en Canosta se escondió, no queriendo ver al emperador, no queriendo perdonarlo. Pero al fin y al cabo, Enrique lo encontró. Lo encontró en una cabaña en las montañas, y cuando lo encontró, pidió permiso de entrar en la cabaña para pedir perdón por ofender al Papa. Gregorio no quiso perdonarlo. No aceptó al emperador. Y el emperador, todavía preocupado por la rebelión de los príncipes, se humilló. Sacó los zapatos, se arrodilló en el nieve y comenzó a rogar al Papa permiso de entrar y pedir perdón. Esto pasó por un día. Y Gregorio no lo dejó entrar. Otro día pasó y el Papa no lo dio permiso de entrar. 3 días pasó descalzo en el nieve, pidiendo permiso de entrar en la cabaña para pedir perdón del Papa. El gran emperador, sobre todo el Imperio Romano, humillado por el Papa de Roma. Terminando los 3 días, Gregorio se aceptó, lo dejó entrar y lo perdonó. Esto es un momento clave, grande en la historia del papado, grande en la historia del movimiento reformado de los monjes. Eso es lo que los monjes esperaban, hacer sujetar a los reyes por medio del Papa. Y Gregorio lo hizo. El Papa Gregorio sujetó al rey Enrique, pero no duró por mucho tiempo. En el año 1080, 3 años después, hubo otro conflicto entre Gregorio y Enrique, pero esta vez Gregorio se preparó para la cosa. Y cuando Gregorio dio permiso a los príncipes rebelarse, Enrique, bien preparado, sujetó a los príncipes.
Le costó un tiempo, pero en 1084, 4 años después, Enrique logró sujetar a los príncipes y se fue a Roma. Esta vez no para pedir perdón, porque ya no había peligro de la rebelión de los príncipes. Llegó a Roma con todo su ejército, esperando arrestar y condenar al Papa. Enrique conquistó la ciudad de Roma. Pero mientras tanto, Gregorio huyó. En la ausencia de Gregorio fue puesto en el Vaticano otro papa. Gregorio se escondió por un tiempo y fue rescatado por los lombardos de Francia. Pasaron los años y Gregorio falleció en Francia. Falleció derrotado. Comenzó Gregorio exitoso, realizando lo que el movimiento reformado de los monjes quería. Gregorio creía que el Papa era el jefe sobre las iglesias y sobre los reyes, pero no pudo mantener su dominio. El próximo Papa no solamente intentó independizar la iglesia de los reyes, pero el primer Papa, siguiendo los pasos de Cluny, haciéndolo al principio, logró sujetar al rey Enrique por un tiempo, pero no resultó la cosa. Esto tardó y pasó con el próximo Papa. El próximo Papa que intentó realizar todo el plan, toda la meta de los monjes era el Papa Inocencio III. Inocencio III que ocupó el Vaticano hasta 1216. Inocencio III que era el más poderoso Papa en toda la historia del Vaticano. Inocencio III nació en Francia. Más tarde, como joven, estudió en la Universidad de París, esperando ocupar un puesto en la administración de la Iglesia Católica Romana, esperando en un día ser cura, o quizás obispo, o quizás arzobispo. Comenzó en el Vaticano como diácono, en el Vaticano mismo. Pero su trabajo era muy exitoso. Y en el año 1198, Inocencio fue elegido como Papa. Era cura, pero no era monje. Interesante que el Papa más exitoso, realizando la meta, el deseo de Cluny, no comenzó como monje, pero de todos modos concordaba con los monjes. Al pasar los años, Inocencio, esperando realizar las metas de Cluny, chocó con los 3 reyes principales de Europa y cada vez les sujetó. El primer choque ocurrió entre Inocencio y el rey Felipe Augusto de Francia. El choque comenzó en el año 1200. El choque comenzó cuando el rey Felipe Augusto de Francia se casó con la princesa Ingeborga de Dinamarca. Era un matrimonio político por causa de una alianza entre Francia y Dinamarca. Matrimonios políticos de este tipo eran muy comunes en estos días. Pero cuando la mujer princesa de Dinamarca llegó, no le gustó. No le gustó hasta que decidió dejarla y vivir públicamente con su amante. Claro, muchos reyes y príncipes en estos días sí tenían amantes, pero escondidamente. Pero Felipe Augusto, creyendo como rey que tenía todo derecho de hacer todo lo que quería, lo hizo públicamente, y todos lo sabían. La pobre Ingeborga fue avergonzada, y también todo el país fue avergonzado por lo que hizo el rey. Cuando el Papa Inocencio III lo escuchó,
decidió intervenir y cambiar la cosa. Mandó al rey Felipe Augusto volver a su esposa verdadera, la princesa Ingeborga. Pero Felipe no se dio cuenta al pedido del Papa. Entonces el Papa Inocencio lo tomó otro paso más, haciendo interdicto sobre todo el país de Francia. Debo aclarar, el interdicto es un decreto del Papa cerrando las iglesias de la zona. ¿Qué quiere decir? Prohibiendo la misa, prohibiendo todo bautismo, prohibiendo todo matrimonio. Todas las iglesias cerradas, las puertas cerradas y los obispos no realizando ningún trabajo en el pueblo. Esto causó una reacción grande en Francia. Los franceses aún comenzaron a rebelarse. Hubo alborotos en las ciudades, protestas, demostraciones. Y Felipe comenzó a asustarse. Y por fin Felipe se dio cuenta que tenía que sujetarse al Papa. Y lo hizo. Volvió a la esposa y pidió perdón del Papa. Esto fue el primer choque entre el Papa Inocencio III y el rey de Europa. Uno de los reyes principales. Inocencio ganó. El segundo choque ocurrió entre Inocencio y el rey Juan de Inglaterra. Juan gobernó sobre Inglaterra entre 1205 hasta 1213. Pasó que el arzobispo de Inglaterra falleció, el arzobispo de Canterbury, quien es el arzobispo principal en ese país. Los obispos se juntaron con la esperanza de nombrar a otro como arzobispo. Pero tardaron en hacerlo porque no hubo acuerdo. Entonces el Papa Inocencio, viendo que la cosa estaba tardando, entró y directamente nombró al obispo Esteban de Langton como el nuevo arzobispo. Cuando el rey Juan lo escuchó, lo rechazó y dijo: el Papa no va a entrar en Inglaterra nombrando a los arzobispos. Casi lo mismo como pasó entre Gregorio VII y el emperador Enrique del Santo Imperio Romano años atrás. Juan lo rechazó y comenzó a tomar la propiedad de la Iglesia de Inglaterra. Después votó a muchos obispos de Inglaterra que eran muy católicos y muy dedicados al Papa. Inocencio se enojó en gran manera. Hizo lo que había hecho contra Francia. Hizo otro interdicto, mandando cerrar todas las iglesias en el país de Inglaterra. No hay bautismo, no hay misa, no hay matrimonio. Ningún ministerio o servicio de la iglesia debe pasar. Y los curas obedecieron y las iglesias fueron cerradas y comenzó lo mismo como había pasado en Francia. Los ingleses comenzaron a rebelarse. Aún más, el Papa Inocencio excomulgó al rey Juan mismo. Declaró que fue botado de la iglesia. Y después pidió al rey Felipe Augusto de Francia, quien ya había vuelto a la esposa, pidió al rey Felipe invadir a Inglaterra y sujetar al rey Juan. Probablemente Juan no tenía mucho temor del Papa por causa de las palabras, pero los alborotos y también la posibilidad de una invasión por Francia le hizo preocupar y se dio por vencido. Aceptó a Esteban de Langton como nuevo arzobispo. Y también aceptó pagar una multa al Papa Inocencio. Firmó un documento reconociendo al Papa como autoridad
y que tenía que obedecer al Papa. En verdad nunca pagó el impuesto, pero de nuevo, el Papa ganó sobre otro rey principal de Europa. Después de esto, entra en la historia el emperador Otón IV del Santo Imperio Romano. Otón IV, como emperador del Santo Imperio Romano, quiso ser Otón IV, como hijo de Enrique VI, emperador del Santo Imperio Romano, quiso ser nuevo emperador cuando su padre falleció. En el Santo Imperio Romano, los emperadores eran elegidos y el primogénito no automáticamente ocupaba el trono del Santo Imperio Romano. Otón era primogénito, pero vio que necesitaba la ayuda del Papa. Y entonces se comunicó al Papa Inocencio III, pidiéndole apoyo en la elección, porque quiso ser emperador del Santo Imperio Romano. Inocencio aceptó ayudar a Otón a llegar a ocupar el trono del Santo Imperio Romano. Pero pidió de Otón cumplir con varias promesas de servicio al Papa Inocencio III. Resultó que Otón sí fue elegido como el nuevo emperador. Otón, de todos modos, cuando fue elegido como emperador, no cumplió con sus promesas al Papa Inocencio. No lo entiendo, al ver Inocencio había hecho ya con los otros dos reyes principales de Europa, pero Otón lo ignoró. Entonces en 1212 Inocencio renunció a Otón como emperador, animando a su hermano menor Federico a ocupar el trono y tomarlo de su hermano Otón. Federico, que siempre había tenido el deseo de ser emperador, aceptó con mucho gozo y entró en el Santo Imperio Romano y con la ayuda de muchos príncipes y el apoyo del Papa, botaron a Otón del trono del Santo Imperio Romano. Y Otón pasó los últimos días exiliado de su propio país. Inocencio hizo lo que muchos papas reformadores anteriores habían intentado. Desde León el Grande, desde Gregorio el Grande, desde Gregorio el VII, muchos papas tenían la esperanza de dominar sobre toda la iglesia y también sobre los reyes. Inocencio lo realizó. Independizó la iglesia de los reyes y príncipes. Pero no solamente esto, también sujetó a los reyes y príncipes de Europa. Sujetó aún a los reyes principales de Europa. Por medio de Inocencio, los monjes lograron sus tres metas. Lograron que toda la iglesia se sujete al Papa. También lograron que todo obispo sea aprobado por el Papa. Lograron que todo el rey no se meta en las cosas de la iglesia. Preguntamos al principio, ¿en qué momento comenzó la Iglesia Católica Romana? Como hemos visto, esta pregunta no tiene respuesta fácil. Pero sí hemos visto cómo el Papa se hizo cabeza de la Iglesia, siendo la Iglesia Católica Romana. Con el Papa Inocencio III vemos que esto sí es lo que pasó. El Papa Inocencio III logró ver todo bajo su persona, dominando sobre la iglesia y también sobre los reyes. Lo más triste en toda esta historia es que esto no logró purificar la iglesia de la corrupción
que motivó todo al principio. Querían hacer los monjes todo esto con el propósito de purificar la iglesia de la corrupción y lograron levantar al Papa como autoridad máxima, pero no lograron purificar la iglesia de la corrupción. Después de Inocencio III, la Iglesia Católica Romana mantenía su dominio sobre la iglesia, pero perdió en gran manera su poder sobre los reyes. Ese es el tema del próximo estudio que vamos a tocar en la próxima lección. Muchas gracias.